Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer un solo versículo allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 20. San Mateo 12, 20. Si ya lo tiene, vamos a leer. La palabra del Señor dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Bien, que el Señor bendiga su palabra, y con la ayuda de su Santo Espíritu vamos a meditar en esta tarde acerca de este pasaje, acerca de la compasión que tiene Cristo por los suyos, la compasión que tiene Cristo por los suyos. Todo creyente en Cristo, todo creyente es débil. Todo creyente es débil. ¿Qué pensamos nosotros de una aseveración de esta naturaleza? Que todo cristiano, todo creyente, todo redimido, todo el que ha sufrido conversión del Espíritu Santo, todo aquel que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, es un hombre débil, es un hombre débil, una mujer débil. Hermanos, los caminos del Señor son caminos que tienen principios que son completamente opuestos y distintos a los caminos del mundo, a los principios del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de debilidad, es una cualidad que es despreciada en el pensamiento de cualquier persona que puede caminar aquí en la tierra. Nadie quiere ser débil, absolutamente nadie. Y si alguien es débil, procura esconder esa debilidad de tal manera de que nadie pueda notar que es débil. Es débil. Nosotros notamos que existe en nuestros días una corriente que procura afirmar la fortaleza como una virtud, la fortaleza en el hombre, la fortaleza en una mujer, la fortaleza en muchos sentidos. Por ejemplo, se habla muchas veces de fortaleza académica. Se habla también de una fortaleza de carácter. Se habla también de una fortaleza física. Todo lo que sea fortaleza, el mundo lo aprecia, el mundo lo desea, los seres humanos lo quieren. Nadie, absolutamente nadie quiere parecer y mucho menos ser débil. Pero ¿cómo es que ve la Escritura la debilidad? La Escritura ve la debilidad como algo que es completamente distinto al mundo. Y en realidad, por medio de la palabra del Señor, nosotros vamos a poder reconocer que todo aquel que verdaderamente ha nacido del Señor es una persona débil, débil. Nosotros como creyentes tenemos muchos miedos en nuestros corazones. Y tenemos miedos en nuestros corazones porque precisamente nos percatamos de nuestras propias debilidades, de nuestras propias inseguridades. Y es preciso que notemos de que estamos hablando en el plano espiritual, en el ámbito espiritual, que es un estado que es distinto al de los hombres y de las mujeres que caminan sin Dios por el mundo. Pero aquel que ha sido conocido por Dios y que conoce a Dios es una persona débil. Todo creyente es débil. ¿Qué pensamos nosotros, hermanos, de esta aseveración de debilidad? Por eso es que esta predicación, este sermón, va a ir más allá, hermanos,
de toda doctrina fría. Va a ir más allá de todo conocimiento estéril. Es una predicación que tiene que ver con los sentimientos genuinos de un creyente, con los sentimientos que abriga un corazón que es regenerado, unos sentimientos que se expresan también en las actitudes, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vernos nosotros mismos frente a los demás. El cristiano es débil, se ve como una persona débil. Hermanos, ¿y es bueno ser débil? Si es que nosotros estamos haciendo una comparación acerca de los principios que tiene el mundo, y el mundo dice, la debilidad no es buena en absoluto. Porque cuando tú eres débil, las personas se van a aprovechar de ti. Cuando las personas notan que tú tienes debilidad, las personas van a abusar de ti, van a sacar provecho de ti, van a tomar ventaja de ti. No es bueno ser débil. Quizás hasta nosotros mismos, en cierta forma, queremos ser fuertes. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos débiles. Y que la debilidad, hermanos, es bueno. Es bueno. Por eso es que yo le decía de que esta predicación, esta enseñanza, lo que busca es procurar las fibras más profundas de nuestros corazones. Porque lo que nosotros vamos a hablar es lo que un cristiano siente en su vida, como cristiano, como creyente. Una respuesta adelantada a esta sentencia, a esta oración, a esta afirmación que yo hago de que todo creyente es débil, es que si nosotros nunca experimentamos esa debilidad, jamás vamos a experimentar la fortaleza en Cristo. Nunca. Si queremos ser fuertes en Cristo, primero tenemos que ser débiles. Segunda de Corintios 12:10, posiblemente ya es un pasaje que ha estado viniendo a nuestras mentes mientras estoy haciendo la introducción a nuestro tema. Este pasaje de la Escritura dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Una persona que no es débil, no es de Cristo. Una persona que no es débil, que no se considera débil, es una persona orgullosa. Una persona que no es débil, no es creyente, como vamos a ver por medio de la Escritura. Nuestro versículo que hemos leído dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Hermanos, en este pasaje de la Escritura, el creyente es comparado con una caña magullada. Eso es lo que significa una caña cascada. Es una caña que está magullada. Y cuando dice el pábilo que humea, está refiriéndose a una mecha que apenas está ardiendo. Una mecha que no puede percibirse el fuego que tiene. Una mecha a punto de apagarse, pero que no está apagada. Y la palabra de Dios afirma que el Señor Jesucristo no romperá la caña y que el Señor Jesucristo tampoco sofocará la mecha que está por apagarse, sino más bien este pasaje dice que el Señor Jesucristo, en aquellos discípulos que son débiles, Él terminará la obra hasta que llegue su día, como dice la Escritura. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Yo creo, hermanos, de que todos nosotros conocemos lo que es una caña. ¿Quién no ha confeccionado una cometa aquí? Bueno, sabemos que las hermanas quizás no, pero las hermanas deben haber visto cómo sus hermanos confeccionaban una cometa. Y sabemos de que aquí hay dos materiales para hacer cometa. Una es la que nosotros le decimos la sacuara, que le llamamos sacuara, pero también usamos nosotros lo que es una caña. Y es interesante, hermanos,
de que nosotros esa caña o ese carrizo sea comparado como un creyente. Porque eso es lo que la Escritura está haciendo. Esa caña que usted recuerda, esa caña que está casi seca y que nosotros la usamos, o a veces está verde como cuando la vemos en las plantaciones, el Señor Jesús hace una comparación entre el creyente con esa caña. Y yo quisiera que encontremos esta analogía que el Señor está haciendo desde sus inicios, desde el nacimiento de la caña. Y el Señor pues nos compara a nosotros con esta clase de vegetación. ¿Y por qué el Señor será que no nos compara con un roble? ¿Por qué el Señor en su sabiduría no dice, el Señor no tirará abajo el roble? Hermanos, la idea de un roble es un árbol fuerte. Un árbol que quizás a veces, o las palmeras, cuando nosotros hemos sido testigos por la televisión, cuando los huracanes, cuando los tifones están atacando las costas de Florida en los Estados Unidos, nosotros podemos ver la fuerza del viento y cómo las palmeras están allí paradas, están siendo agitadas, están siendo atacadas por el viento, pero están allí paradas. Podemos también pensar nosotros en un roble que bajo las mismas circunstancias está siendo atacado fuertemente por el viento y el roble está allí inamovible. No, el Señor Jesús no nos compara a nosotros ni con una palmera y no compara a los suyos con un roble. El Señor nos compara a nosotros con una caña, una caña. Y aunque el Señor no nos compara a nosotros con un roble, aunque el Señor no nos compara con una palmera, sino con una caña, lo que tenemos que decir, a la luz de la comparación que hace el Señor y a la luz de la naturaleza misma, es que tanto el roble tiene vida, la palmera tiene vida, la caña también tiene vida. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta comparación del Señor, y haciendo esta comparación nosotros entre una caña, una palmera y un roble, la caña, hermanos, es despreciable. La caña pasa desapercibida. Nosotros tal vez estamos acostumbrados o estamos inclinados también a fijarnos en aquello que se ve más fuerte, más portentoso, ¿verdad? Hace poco también yo les había comentado acerca de esa a mí me llama mucho la atención unos videos que yo a veces veo acerca de cómo es que las olas atacan un faro, ¿no? Y usted puede ver la ola atacando el faro, olas muy grandes, hasta llega un momento en que desaparece el faro de la vista, pero cuando el mar se está retirando, allí está parado. Eso es un roble, eso es una palmera, pero eso no es una caña. La caña es débil, es débil. Pero en su sabiduría el Señor hace pues esa comparación, y esa comparación es muy precisa con la vida de un creyente. Las cañas, ¿dónde crecen las cañas? Las cañas crecen en suelos diferentes a los suelos que crecen los robles. Las cañas crecen en suelos distintos a donde crecen las palmeras. Las cañas crecen en suelos barrosos, en suelos que son como pantanosos, en suelos que son fangosos. Y aunque crecen en ese lugar, aunque crecen allí, en ese suelo, en esa tierra que para nosotros es horrible, aunque crecen allí y están en contacto con ese suelo, ¿usted sabe que la caña no se contamina por ese suelo? ¿Usted sabe que la caña no se contamina por el fango? ¿Usted sabe que la caña no se contamina por el barro? Y es que el corazón, no sé cómo decir, aquello que va dentro de la caña misma, está libre de todas las impurezas de ese suelo que a veces huele mal. A veces huele mal. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por los pantanos de Villa, en Chorrillos. No huele bien.
no huele bien, hay un olor que no, es barro, es fango, es a veces feo, o a veces cuando vemos que el agua o se ha regado de más algunas plantas, o allí el jardín que está, le echan demasiada agua, se malogra, se pudre y huele mal. Pero en ese sitio que huele mal, allí es donde crece la caña. Allí es donde crece la caña. Y aunque está en ese lugar, lo que yo les repito, es de que donde corre la savia interna de esa caña no está contaminada por esa pestilencia. No está contaminada por ese barro, no está contaminada tampoco por ese fango. Hermano, ¿y no es así el cristiano también? Aunque el cristiano está rodeado de tanta corrupción por causa del pecado en este mundo, él tiene su corazón purificado lejos de esas corrupciones por la gracia del Señor. Aunque el creyente está en contacto, porque nosotros caminamos por el mundo, aunque no somos del mundo, nosotros no estamos contaminados como el mundo está contaminado por causa del pecado. Al contrario, la Escritura dice que nosotros somos santos y nos mantenemos en santidad, aunque estamos todavía en todas estas pestilencias que el mundo tiene, esas pestilencias morales que nosotros podemos observar. El creyente camina por allí, Dios lo salva, lo redime, lo vuelve a poner en el mundo y se mantiene puro. El creyente es luz en medio de las tinieblas, el creyente es la sal de la tierra. El creyente es la caña que aunque está en medio de lodazal, su corazón no está contaminado. Cuando la salvación llega al hombre, es maravillosa la forma como es que se abre paso hacia arriba, hacia el cielo. El creyente, cuando es salvado, comienza a mirar al cielo, comienza a mirar a las alturas, porque sabe que allí está su morada, y mira las alturas con ese sentimiento, con ese anhelo de que un día llegará a su patria celestial. Cuando el creyente es salvado, mira hacia arriba y sobresale de toda esta inmundicia que nosotros vemos que está en el mundo. El creyente es distinto. Igual es la caña cuando es sembrada. A pesar que tiene lodo encima, la caña vence el lodo y pone su cabeza por encima del lodo. El creyente es como una caña, hermanos. Pero también nosotros observamos que hay peligros en la naturaleza, y voy a referirme a peligros en la naturaleza, aunque nosotros sabemos y reconocemos que Dios es quien hace los tsunamis. Reconocemos que Dios está detrás de los tifones, pero vamos a decirle naturaleza para que nosotros podamos entender un poco lo que el Señor también nos quiere decir por medio de esta palabra, y vamos a hacerlo así con el permiso del Señor. Hay peligros en la naturaleza que pueden llegar a afectar la vida de la caña. Hay peligros en la naturaleza que puede afectar el crecimiento de una caña. Y ya lo he dicho. Por ejemplo, esos vientos impetuosos, esos huracanes. Es posible que la caña esté aferrándose a la tierra, pero afectan la vida de la caña. También las inundaciones violentas. Nosotros podemos ver que aquí en Perú estamos ahora en los tiempos de los huaicos y vemos cómo el agua del río sale y arrasa con todo lo que está a su paso. Y si es que hay un árbol que no tiene buenas raíces bien puestas en la tierra, pues el árbol también es arrebatado. Lo que les digo es que existen muchos fenómenos naturales, vamos a llamarlo con el perdón de Dios, que ponen en peligro la caña. Ponen en peligro la caña. Hacen pues que esta caña sea sacudida hasta el punto en que son dobladas. Así también es con el creyente. Así también, hermanos, es con el creyente. El creyente es una caña. Y existen algunas, vamos a llamar, fenómenos espirituales, actos espirituales que sacuden a un creyente. Hay cosas espirituales que nosotros vamos a ir reconociendo que nos sacuden, nos azotan, nos golpean.
y hacen muchas veces de que nosotros nos doblemos. Generalmente quizás reconocemos que estas situaciones se ven más en aquellos hermanos que son jóvenes en la fe. Por ejemplo, las tentaciones. Las tentaciones sacuden a los cristianos. Las dudas sacuden a los cristianos. Los temores zarandean a un cristiano hasta el punto de magullarlo. Y es en ese punto de quebrantamiento donde recién experimenta la misericordia y el amor de Cristo. Ahí en ese punto, hermanos, es donde nosotros podemos ver la misericordia y el amor del Señor. Y precisamente nuestro versículo pues nos habla a nosotros de una caña cascada. Pero nosotros sabemos que la caña no nace cascada, pero llega a cascarse. El lodo puede hacer que su crecimiento sea difícil, pero no casca la caña. El agua sucia del riego también parece un obstáculo para que la caña alcance la superficie cuando está naciendo, pero no casca la caña, no la magulla, no la hiere. Una caña cascada no es igual que una caña rota. No es igual que una caña rota. Es una caña que está magullada. Es una caña que está herida. Es una caña que está estropeada, pero no es una caña rota. ¿Y por qué compara el Señor a un creyente con una caña cascada? ¿Qué hace? Esta es la pregunta más importante. ¿Qué es lo que hace que un creyente sea como una caña cascada? Son muchas cosas, yo les hablaba, son muchas cosas que son espirituales. Y por eso yo les decía, solamente un creyente va a poder entender espiritualmente y experimentalmente este mensaje que estamos hablando ahora. Porque el creyente va a reconocer que es débil, que es una caña magullada, que es una caña herida por medio de este mensaje del Señor. ¿Qué hace que un creyente sea como una caña cascada? Las aflicciones hacen que un creyente sea como una caña cascada. Las enfermedades, los problemas, circunstancias, aflicciones, todas esas circunstancias nos hieren, todas esas circunstancias nos dañan. Todas esas circunstancias a veces nos ponen en un estado de desesperanza. Todas esas circunstancias muchas veces han hecho de que nosotros cuestionemos a Dios. Todas esas circunstancias muchas veces han hecho de que aún cuestionemos si es que verdaderamente el Señor nos ha salvado. Todas esas circunstancias a veces nos han llevado al punto de la desesperanza. Muchas veces estas circunstancias nos han llevado al punto en que hemos dicho, ya no puedo más. Ya no puedo más. Esas son las aflicciones que cascan al creyente. El quebrantamiento es interno. La herida es interna. Puede ser que nosotros estemos de pie. Puede ser que estemos parados. Pero por dentro estamos sufriendo. Por dentro estamos quebrados. Por dentro estamos heridos. Por dentro estamos desconsolados. Salmo 34, 17, 19. Dice la Escritura, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 22, 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
Hermanos, ¿no es esa la vida del creyente? ¿Acaso no experimentamos ese quebranto? ¿No experimentamos la desesperanza cuando nos vemos afligidos por enfermedades, por problemas? Cuando somos afligidos porque somos despreciados por el mundo. Hermanos, las aflicciones y los quebrantos hieren el espíritu de los justos. Las aflicciones, los quebrantos hieren el corazón de los justos. Pero además, hermanos, además de esas heridas, de esos quebrantamientos, nosotros también aprendemos obediencia por medio de ellas, de la misma manera como lo hizo el Señor. Isaías capítulo 53:3 es un pasaje de la escritura mesiánico. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Cristo fue varón de dolores. Cristo fue varón experimentado en quebrantos. Y si nosotros queremos tener comunión con Cristo, vamos a experimentar ese quebranto. Porque Cristo nuestro Salvador lo experimentó. Así también nosotros vamos a ser quebrantados como Él lo fue. ¿Qué más puede cascar, hermanos, al creyente? Las tentaciones. Las tentaciones nos cascan. La tentación magulla el alma de los creyentes. La tentación nos lleva a nosotros a un estado de desesperanza. Hablo de la tentación, hermanos. El simple hecho de ser tentado hace que la caña sea magullada, que la caña sea herida. ¿Por qué? Porque la tentación revela las maldades y debilidades que aún tenemos nosotros en nuestros corazones. ¿Sabía el rey David acaso que su corazón era capaz de cometer adulterio y matar a la mujer con quien adulteró? ¿Sabía él esto? ¿Conocía el apóstol Pedro que su corazón era capaz de negar al Señor? No lo sabía. Porque Pedro mismo dijo: no, Señor, ellos te podrán negar, yo jamás, nunca, yo voy contigo hasta la muerte. Pero es que él no conocía su corazón. Y cuando fue tentado, cuando las dos sirvientas le dijeron: tú has estado con él, tentado. Cuando ella le dijo: tú eres uno de ellos porque tú hablas igual que ellos, fue tentado. Y su corazón se desgarraba, porque él veía en él mismo que había una lucha, que decía: si es que yo lo niego, voy a vivir, pero si no lo niego, voy a morir. Hermanos, la tentación magulla el alma de un creyente. Aun cuando nosotros no cedamos a la tentación, ya por el hecho de ser tentados nos sentimos culpables y nuestras almas se sienten cascadas y magulladas. Porque cuando viene la tentación nosotros decimos: pero ¿cómo es posible que yo pueda pensar de esta manera? ¿Cómo es posible que yo pueda desear esto de aquí? ¿Cómo es posible que me atraiga esto a mí todavía? Y aunque no pecamos, ese simple hecho de decir: ¿cómo es posible que esto esté en mi corazón?, hace que el alma sea magullada, que el alma sea herida. ¿Qué más hace que el corazón de un creyente sea cascado? Satanás. Dios permitió que el enemigo de las almas magulle al creyente Job. Y de igual forma, hermanos, nosotros observamos esa misma actitud divina con el apóstol Pablo, quien tuvo también una experiencia dolorosa. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios, por medio de este emisario que sabemos que es Satanás, estaba debilitando a Pablo. Estaba debilitando su espíritu. Por eso, hermanos, yo les digo a ustedes, no puede haber un creyente soberbio. No puede haber orgullo en el corazón de un creyente. El creyente reconoce que es débil, ya sea porque es tentado, ya sea porque cede al pecado, es magullado espiritualmente y se convierte en esa caña cascada, en esa caña herida por causa de estos peligros espirituales. La versión Kadosh dice: por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso, he sido dado una espina en mi carne, un mensajero de Satán para golpearme, de modo que no me envanezca. ¿Saben qué, hermanos? Usted ha visto lo que Satanás le hizo a Job. Usted está viendo ahora por medio de la Escritura lo que Satanás le hizo al apóstol Pablo. Quizás usted también ha experimentado lo que Satanás, o la forma como es que Satanás golpea. ¿Saben qué? Esta Escritura dice que las agresiones del diablo son fuertes golpes. El diablo no manotea. El diablo no te da una bofetada. El diablo te da un golpe como los golpes que da Mike Tyson. El diablo te golpea para derribarte. El diablo te golpea para tumbarte. El diablo te golpea para llevarte al piso y que no te levantes de allí. Él golpea con fuerza. Y todos estos agentes que Satanás utiliza, cascan, magullan, hieren a la caña, hieren al creyente y lo doblan como una caña zarandeada por un viento fuerte, y lo ponen listo para ser roto, listo para ser partido, listo para ser quebrantado. Pero ese, hermano, es el método, como yo les digo, de Dios para hacer el corazón más tierno. Hasta el pecado mismo casca al creyente y hace que el orgullo sea quitado del corazón, hace que la autojusticia sea echada afuera, y así podamos tener una actitud humilde en esta vida. Eso es lo que hace, hermanos. Hay un propósito en todo este cascajamiento, en toda esta magulladura que Dios permite para nosotros. Es más, Dios nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha hecho nacer con esa sensibilidad de poder ser cascado por el pecado, de poder ser herido por la tentación, de poder ser golpeado por Satanás. Dios nos ha hecho así. Y dice: y el pábilo que humea no apagará. Y aquí también hay una comparación con el cristiano. El cristiano es una mecha humeante, una mecha que apenas arde, una mecha que a las justas está encendida. Y es que las luchas del creyente contra sus propias corrupciones internas hacen que el alma se aflija y se desespere. Quizás podemos imaginar nosotros a Juan Bunyan, a John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. En cierta oportunidad habíamos comentado precisamente cómo es que era la actitud que él tenía, cómo es que él tuvo que pasar muchos meses sin poder alcanzar la seguridad de su salvación, como él cada vez que escuchaba una predicación que exponía el pecado, cada vez que escuchaba una predicación que exponía la ira de Dios, cada vez que escuchaba una predicación que exponía la santidad de Dios, cada vez que escuchaba una predicación acerca de la depravación del hombre, él huía y lloraba y no tenía seguridad que el Señor le había salvado. Él se afligía en su corazón, buscaba la soledad de su cuarto y lloraba allí desconsoladamente mes tras mes, tras mes, tras mes. John Bunyan era así como esa mecha que estaba humeando. Así también nosotros cuando descubrimos que hay una lucha interna, hay la lucha del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu.
Cuando vemos que todavía la carne nos quiere empujar, quiere inclinarnos hacia cometer el pecado, hace que nos aflijamos, hace que nos desesperemos, hace que dudemos de nuestra salvación. Hermanos, caminar en medio de un mundo corrupto, donde esas corrupciones salpican las vestiduras blancas del creyente y hacen que el Hijo de Dios se sienta como un pábilo que humea. Es como su llama que se va extinguiendo. Ya no es una llama vigorosa, pero donde hay humo hay vida, y lo que necesita es un soplo nuevamente para que encienda. Hermanos, cuando yo era niño y venían las fiestas de Navidad, yo quisiera hacer esta comparación para que entendamos qué es un pábilo que humea. Y mi mamá me regalaba a mí la sarta de cuetecillos que le decíamos, ¿no? Un paquete de cohetes. Y en ese tiempo pues no usábamos encendedores, ¿no? Yo, bueno, no soy muy viejo, pero en ese tiempo no podíamos usar los fósforos, porque tenías 40, una sarta creo que traía como 60 cuetecillos o 40. Y para encender tendrías que gastarte una caja de fósforos por cada sarta. Hermanos, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Agarrábamos una mecha y la encendíamos. Y teníamos la mecha humeante en nuestras manos. Y mientras la mecha estaba humeando, nosotros sabíamos que había fuego ahí. No se veía el fuego, se veía el humo, pero cuando quería apagarse, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Lo soplábamos. Lo soplábamos y veíamos cómo se encendía otra vez. Y parecía como que hasta se volvía a encender el fuego ahí, y lo apagábamos y lo manteníamos así para mantener esa mecha por mucho tiempo hasta que terminemos de quemar nuestros cuetecillos. Hermanos, esa es tal vez la gráfica que yo les hago, que veo aquí en la Escritura. Es como una llama que se va extinguiendo. Es una llama que no es vigorosa. Yo le voy a preguntar algo, hermanos. ¿Alguna vez usted ha pensado que merece ser aplastado por la justa ira de Dios debido a sus debilidades, debido a sus tentaciones? ¿Alguna vez usted pensó o hemos pensado y hemos dicho: wow, yo creo que merezco que el Señor me quite la vida ahora? Soy muy malo. Y no ha pecado. No ha pecado. Pero es que cuando usted tiene una correcta visión de Dios, cuando usted tiene una correcta visión de quién es Dios, la santidad de Dios, va a tener una correcta visión del pecado. Y cuando usted tenga una correcta visión del pecado, usted va a ser débil. Usted va a ser débil. Esto lo vemos nosotros, hermanos. Ahora que yo recuerdo, vamos a buscar en la Escritura, en Romanos, capítulo 7. En la Escritura, ahí nosotros vemos la experiencia del creyente Pablo. Y dice la Escritura en Romanos 7:9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos, ¿Pablo no era fariseo? ¿Pablo no conocía el mandamiento? Por supuesto que lo conocía, pero él lo conocía intelectualmente. Y cuando el Señor lo salva a Pablo, él conoce el mandamiento espiritualmente. Y cuando conoce a Dios y cuando conoce al mandamiento y ve lo que Dios demanda de los suyos, él murió. ¿No es así, hermanos, cuando nos acercamos a la palabra del Señor? Y vemos que luchamos con nuestras concupiscencias, con esos remanentes de pecado que se han quedado allí. Y decimos: wow, yo soy digno de la ira de Dios. Soy digno de la ira de Dios. Y haciendo, hermanos, esta figura que nosotros hemos logrado hacer por medio de esa mecha para quemar los cuetecillos, por medio de esta figura que nos enseña aquí la Escritura, que el cristiano
es como una mechita que se va apagando. Yo creo que es tiempo de que nosotros también debamos clamar como Elías a Dios por fuego, así como Elías lo hizo en sus días. Un fuego que consuma hasta el agua de las corrupciones y tentaciones que pueden apagarlo el fuego. Un fuego de esa naturaleza. Somos nosotros como la caña cascada y el pábilo que humea. Pero dice la Escritura que a pesar de eso, a pesar que somos débiles, a pesar que nos sentimos miserables, a pesar que sabemos que no merecemos nada, a pesar que vemos que Dios es muy bueno y no entendemos por qué es bueno con nosotros, porque entendemos nuestras corrupciones. Dice la Escritura que el Señor no nos quebrará, ni tampoco nos va a pagar. Eso dice la palabra del Señor. Dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. No nos va a pagar. Somos débiles, hermanos, pero el Señor no nos va a terminar de aplastar. No nos va a hacer. El Señor, a pesar de todo eso, de esas debilidades, el Señor no nos quitará la esperanza ni nos va a quitar la fe. El Señor no nos va a pagar según lo que nosotros merecemos. El Señor no va a dejar que nosotros nos hundamos. El Señor no dejará que nuestro pie resbale. Cristo, en su gracia y bondad, levantará nuestra cabeza. El Señor avivará el fuego en nosotros. Eso es lo que dice esta Escritura. Eso es lo que enseña la palabra del Señor, de que Él va a mantener encendida la llama que Él mismo encendió. Porque el fuego que hay en nosotros es el fuego que Él encendió en una vez, en un día, cuando Él nos conoció y cuando fuimos conocidos por Él, cuando Él nos impartió los beneficios de la cruz para que nosotros podamos ser salvados. Fíjese cómo dice Primera de Crónicas, capítulo 21, 26 y versículo 26. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. No solamente Elías, sino también David. Nuestro versículo en Mateos 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La versión de la Biblia de las Américas dice, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y hemos visto, hermano, que las tentaciones hieren nuestras almas, nuestros pecados cascan nuestros espíritus, nuestro propio estado imperfecto delante de Dios, y todo lo mencionado nos hace sentir culpables delante de Dios, nos hace sentir que sería justo que Dios nos pisotee en este mismo momento, y que sería justo también que nos eche de su santa presencia. ¿Y cuántas veces hemos reconocido nosotros que estamos mejor de lo que merecemos? ¿Cuántas veces hemos sentido eso? ¡Wow! Yo estoy mejor de lo que merezco. Solamente un hombre que conoce sus propias corrupciones puede hablar de esa manera. Y el que habla de esa manera jamás se exaltará, jamás se enorgullecerá, jamás envidiará, jamás codiciará. Estará contento, conocerá el contentamiento cristiano. Pero ¿cuántas veces hemos reconocido? O cuando alguien nos ha preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aún cuando estamos enfermos, decimos, estoy mejor de lo que merezco. Aún cuando estamos atravesando tribulaciones, estoy mejor de lo que merezco. Aún cuando somos perseguidos, estoy mejor de lo que merezco, porque yo merezco más castigo tal vez. Pero el Espíritu Santo conoce perfectamente todas nuestras vidas. Y es una manera de ver el Espíritu Santo, sí, sabemos que es
omnisciente. Sabemos que la Escritura enseña que el Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. Sabemos que el Espíritu Santo conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabemos que Dios está allí en ese lugar donde no hay nadie más que yo. No está mi hermano, no está mi hermana, no está mi tío, no está mi papá, no está mi mamá, pero está Dios. Todo eso sabemos porque la Biblia lo dice. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos conscientes de eso? ¿Cuántos de nosotros vivimos conscientes de que el Señor conoce nuestros pensamientos? Usted puede imaginarse la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Usted puede imaginarse tal vez que nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá esté en todo lugar donde nosotros hemos estado. Que cuando estamos sentados en nuestras escuelas, cuando tenemos 6, 7, 10, 12 años, parado al lado de la carpeta está mi mamá y mi papá, ¿cómo nos portaríamos? ¿Hubiésemos hecho esas travesuras? O saliendo de la escuela, mi papá y mi mamá están atrás mío, ¿nos hubiésemos fugado con nuestros amigos en lugar de ir a la casa? O cuando hemos estado en la casa y hemos visto el monedero de mamá que está solo, y ahí hay algunas monedas que sí quisiéramos tenerlas, pero volteamos y vemos a mamá y a papá, ¿lo hubiésemos tomado? Hermanos, eso es vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios significa, Dios me está mirando y me voy a conducir conociendo, siendo consciente de eso. Voy a hablar siendo consciente de eso. Voy a actuar siendo consciente de eso. Eso es lo que hace una caña cascada y un pábilo que humea. Pero el Espíritu Santo conoce todo eso. Y el Espíritu Santo tiene, dice la Escritura, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes están registrados en un libro allá en los cielos. Tal vez en algún momento hemos pensado de nosotros mismos que ya no hay esperanza alguna en el Señor. Tal vez hemos pensado, como yo les decía, pues ni siquiera debo haber sido salvado. Ni siquiera debo ser creyente. Pero el Señor, que permite que seamos como la caña cascada y el pábilo que humea, Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y la va a terminar hasta sus días. Yo quiero leer un pasaje, hermanos, de la Escritura. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11, porque el Señor aquí lo expresa por la pluma del apóstol Pablo de una manera maravillosa acerca de lo que es la vida del cristiano, la vida débil del cristiano. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11, dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
Hermanos, Cristo no va a romper la caña cascada. Cristo no va a apagar el pábilo que humea. Cristo lo va a consolar. Cristo lo va a consolar. El texto que hemos leído está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42. Y ya para finalizar, yo quisiera leer dos pasajes de ese capítulo de Isaías, el versículo 3 y el versículo 4, para que nosotros podamos comprender el ministerio del Señor Jesús cuando Él ve nuestra propia debilidad, cuando Él nos ve como una caña cascada, como un pábilo que humea. Isaías 42, versículos 3 y 4 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hermanos, no se va a cansar. El Señor, dice la Escritura, no va a desmayar. Nosotros tenemos las promesas de Cristo, las promesas de su consolación por medio del Espíritu Santo. Vemos pues, hermanos, que las promesas, el pacto de salvación de Cristo para sus redimidos, no dependen, y este es el punto, hermano, no dependen de los sentimientos ni de las experiencias espirituales, sino dependen de la veracidad de quien las prometió. Es cierto, el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a ese estado de una caña doblada, pero el Señor no la va a partir, la va a consolar, la va a fortalecer. Es cierto, el Espíritu Santo nos va a llevar también a nosotros a ese sentir como un pábilo que humea, pero no lo va a aplastar con su pie para terminar de apagarlo, sino que va a soplar, va a avivar el fuego. John Gill, y ya para terminar, al final de su comentario de nuestro versículo, él escribe, comienzo la cita: el Targum de Jonathan parafrasea las palabras así: los mansos, que son como una caña magullada, no serán quebrados por él, y los pobres, que son como una lámpara eclipsada, él no la apagará. Hermanos, el Señor no va a apagarnos, el Señor no va a rompernos, el Señor nos va a restaurar. Y además, a pesar de cómo es que nos sintamos, debemos de creer que cuando nosotros somos débiles, Dios va a hacer su obra allí y nos vamos a sentir fuertes, pero no en nuestras fuerzas. Nos vamos a sentir fuertes en Cristo, en el Señor, en el Dios de toda gloria. Vamos a orar.